Lo que vamos a hacer a continuación es centrarnos en el almacenamiento y la validación de los campos. Recuerden que el código lo dejamos int, nombre string, precio y stock int. Por lo tanto, si yo escribo letras en algunos campos, debiesen aparecerme los errores. Oye, los campos no pueden quedar vacíos, o no sé, el código debe tener solo números, el precio debe tener solo números. Entonces la idea es generar una ventana que me muestre todos los errores que yo tenga en el formulario. ¿Ya? Esto ya lo hicimos, entonces ahora nos vamos a centrar en el botón almacenar y en las validaciones. Entonces vámonos acá. Voy a cerrar voy a crear un nuevo package. Bueno, un nuevo package o paquete. Siempre lo pronuncio mal, perdón por eso. Un nuevo paquete. El paquete se va a llamar controller. Y este controller va a tener una nueva, no Java class, no, va a tener una nueva. Aquí me voy a otros. Va a tener categoría. ¿Dónde está esto? Ahí, categoría web, estaba ahí mismo, mira que sucio. Categoría web, tipo de archivo servlet. Next. El nombre de este servlet que vamos a crear, yo lo voy a llamar servlet procesar. A los servlets yo normalmente siempre les antepongo el nombre servlet para saber que es un servlet. ¿Ya? Servlet procesar. Next. Y aquí mucho cuidado porque este nombre, servlet procesar, es el nombre del archivo. Así como la clase se llama producto, el servlet se llama servlet procesar. ¿Ya? No hay problema con eso. Pero lo que dice URL pattern es el nombre que yo voy a utilizar para referirme a ese archivo, a ese servlet procesar. Entonces podría llamarse igual, pero yo lo voy a llamar procesar.do. Do de do, de inglés, de hacer. Entonces la idea es que este servlet procesar se encargue de recibir los datos, validarlos, realizar una acción si es que los datos están bien, realizar una acción si es que los datos están mal. O sea, él se va a encargar de hacer el procesamiento. Finish. Voy a borrar estos comentarios. Los servlets que tengan extensión .do, esa extensión que yo le di acá, mire, procesar.do, la idea es que realicen acciones. La idea es que hagan algo. Entonces la idea es que esto valide y haga algunas otras cosas. En el index nosotros teníamos el formulario y le habíamos puesto el action y yo lo había dejado vacío. O sea, ¿hacia dónde quiero enviar los datos digitados en este formulario? Entonces yo le digo, los voy a enviar hacia el servlet que se llama procesar.do. O sea, el servlet yo sé que no se llama así, pero recuerden que ese es el nombre que yo dije que yo iba a utilizar para referirme a él. Procesar.do. Entonces los datos de acá van a viajar hacia procesar.do. Aquí es donde hay que tener cuidado con los nombres de campos. txtnom, txtnom, txtcode, perdón, txtnom, txtpre, txtstop. Guardamos y volvemos al servlet. ¿Qué necesitamos en este servlet? Necesitamos importar producto, necesitamos importar ArrayList. No lo vamos a usar al tiro, pero sí que lo vamos a usar en algún momento. Entonces mejor lo importamos al tiro. Bajamos y acá en el servlet, mire, tenemos el public class, tenemos protected void, ¿ya? Y aquí hay un elemento que dice response.setContentTag. Todo eso que está ahí, eso yo lo voy a borrar. Todo eso que está ahí va a desaparecer. Chao. Entonces nos queda así. Entonces miren lo que hago. Voy a definir del tipo string la variable CO, la cual va a recibir el código request.getParameter txtcode. De esa forma tú recibes los parámetros. Entiéndase por parámetro a los elementos que están acá en el formulario.
txtcode, y aquí lo recibí, txtcode. Cuando tú dices request.getParameter, siempre el programa va a pensar que tú te estás refiriendo a un string. Entonces por eso es que lo hice compatible al tiro. String. Voy a definir nom de nombre y rescato el parámetro txtnom. Voy a definir PR, que para el precio, y recibimos el parámetro. Por último me falta recibir el stock y recibimos el parámetro. Ya, además está decir que si nos equivocamos en estos nombres, esto va a fallar. Ya. ¿Qué necesito definir? Necesito una variable para el código, necesito una variable para el precio, necesito una variable para el stock. Y ahora usted me va a decir, oye, pero ¿para qué hicimos lo de acá arriba entonces? Bueno, lo que pasa es que aquí yo estoy recibiendo cualquier dato que yo haya digitado. Pero ¿qué pasa si acá alguien me digita letras? Si alguien me digita letras y yo pincho almacenar, yo debo ser capaz de mostrar un error. Y esa es la validación que vamos a hacer a continuación. Mira, si los datos que están acá están correctos, entonces yo los voy a guardar en mi variable de número. Pero hay que preguntar si es que está bien o no. Me está faltando una variable que se va a llamar msg. Bueno, quise referirme a lo que es un mensaje, ¿ya? MSG de mensaje. Entonces, en esta variable yo voy a ir guardando los errores, los posibles errores que podamos tener. Por ahora, ahí está bien. Ya, mira, atención con esto, vamos a validar. El campo del código, la idea es que sea solo de número. Así lo definí en la clase producto. Solo de número. Entonces yo aquí voy a definir un try catch y planteo lo siguiente. Primero voy a preguntar si está vacío. Si la variable COO está vacía, entonces voy a añadir al mensaje un texto que diga: el código no debe quedar en blanco o no debe quedar vacío. Listo. Ese más lo estoy haciendo para concatenar. O sea, eso es lo mismo que si yo hiciera esto. Mira. Es lo mismo que si yo estuviera diciendo, dentro de esa variable voy a dejar lo que ya tiene la variable más un nuevo texto. ¿Ya? Entonces, para que me quede más corto, lo dejo así nomás. ¿Ya? Fíjese, recibí el código y está en esa variable. Entonces yo pregunto si esa variable está vacía o no. Si está vacía, error. Pero si no está vacía, si tiene algo escrito, yo tengo que asegurarme de que eso que está escrito sea algo de número. Entonces aquí es donde entra en juego la variable code que yo puse acá. Digo, dentro de la variable code voy a guardar el número convertido que está en la variable CO. Y aquí entiéndanme una cosa, mira. Si esta instrucción logra ejecutarse correctamente, es decir, si lo que está en esa variable se logra convertir a entero, es porque el dato está bien. Pero si no logra convertirlo, es porque hay texto o hay algún otro carácter extraño. Entonces va a saltar al catch y en ese momento yo voy a decir, queremos añadir un nuevo error a ese MSG. Y digo, el código debe contener solo números. Entonces aquí es donde espero que no se confundan. Traten de entenderme la idea. Rescaté primero el texto en CO solamente para preguntar si está vacío o no. Entonces si está vacío, añado un error ahí a mi variable string.
Perdón, claro, si está vacío, añado el mensaje de error. De no estar vacío, trato de convertir ese contenido a número. Si lo logra convertir bien, no hay ningún problema. Pero si no lo puede convertir, el programa se va a caer y automáticamente yo voy a pensar que ahí no hay puros números, sino que hay textos de por medio. Entonces yo le voy a mostrar al mensaje le voy a mostrar al usuario este mensaje. Listo. Tenemos el código. ¿Dónde me quedó el código al final? En la variable code. Vamos por lo siguiente. El siguiente campo a validar es el del nombre. Y como el nombre es un texto, es un campo de texto común, es un tipo string, no tengo para qué aplicar try catch. Lo hacemos más cortito, así directo. If nom.string.isEmpty. O sea, si el campo del nombre está vacío, entonces el mensaje será el nombre no debe quedar en blanco, parece que le puse. Claro. No debe quedar en blanco. Claro, en blanco tiene que ser. Algo que me está faltando, la idea es que me quede un mensaje de error debajo de otro. O sea, la idea es que me vaya quedando así, pues mira. Hay un error, después debajo otro error. La idea es como tener una lista de errores. Entonces, de la forma como yo lo estoy dejando, me está colocando los errores, ¿ya? Lo está haciendo bien, pero me está colocando un texto de error al lado de otro. Entonces yo hago lo siguiente. Antepongo coloco al final un salto de línea. Entonces de esa forma yo me aseguro que me va a quedar un mensaje de error debajo de otro. Entonces tenemos código, tenemos nombre, ahora viene el precio, y el precio debe tener solo números, entonces aquí hay que usar try catch. Voy a reutilizar esta estructura. El precio lo capturé en PR, entonces si PR estaba vacío, entonces decimos que el precio no debe quedar en blanco. De lo contrario, si PR tiene contenido, entonces PR yo lo convierto a número y lo guardo en la variable pre. Si logra convertirlo, está bien. Si no logra convertirlo, error. El precio debe contener solo números. Tenemos código, nombre y precio. Faltaría ahora el stock. El stock es de solo números, entonces otra vez try catch. El stock lo capturamos en st. Entonces si st está vacío, colocamos acá el stock no debe quedar en blanco. De lo contrario, si hay contenido, entonces st lo voy a convertir a número y lo voy a guardar en la variable sto. Si logra convertirlo, está bien. Si no logra convertirlo, error. El stock debe contener solo números. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que al final los datos correctos yo los dejé en code, en nom, en pre y en stock. Ahí están los datos correctos. Lo que era CO, PR y ST, eso era temporal nomás. Eso era para recibirlo. Pero los datos correctos finalmente están ahí. ¿Ok? Entonces, recibir los datos. Entonces ahora vamos a preguntar si MSG está vacía. Si MSG está vacía, o sea, si la variable de los mensajes no tiene ningún mensaje de error, es porque está bien. Eso es lo que estoy indicando acá. Si la variable MSG no tiene ningún texto, es porque está bien, o sea, no detectó ni un error. Entonces yo voy a almacenar. Eso es lo que vamos a hacer, voy a almacenar. Pero de lo contrario, es decir, si hay algún error detectado en MSG, entonces yo voy a enviar los errores hacia un archivo que se va a encargar de mostrar estos errores.
el archivo encargado de mostrar los errores va a ser más o menos así. Va a quedar más o menos así. Entonces yo lo que voy a hacer en el else es enviar los errores. Los voy a enviar hacia alguien que se va a encargar de presentarlos. Espero que se entienda bien. ¿Cómo sería el almacenar? Sería más o menos así. Acá arriba del servlet, aquí antes de que empiecen las variables, bueno, puede ser más abajo, pero me gusta hacerlo acá arriba, acá, vamos a capturar el contexto. O sea, ArrayList, lista, producto, lista es igual a ArrayList, producto, getServletContext .getAttribute, lista. Recuerden que el listener me generó una pequeña nube. ¿Ya? Esa nube está compartiendo, ¿cierto?, el contexto del ArrayList. Entonces recuerden que eso yo lo puedo capturar en cualquier momento. Entonces el servlet captura el ArrayList y todo el contenido del ArrayList lo deja aquí. ¿Qué más tengo que definir? P de producto. Ahí está. Entonces bajo. Ahí teníamos ese if. Entonces, si no hay errores, yo digo P es igual a new producto. Presiono control P dentro del paréntesis y voy a mandar el código, el nombre, el precio y el stock. O sea, estamos generando un nuevo producto. Y ese nuevo producto con todos los datos yo los voy a dejar en el ArrayList. Entonces lo que tengo que hacer ahora es actualizar el contexto. Fíjense que acá, cuando yo ejecuto esta línea, estoy recibiendo los 3 productos iniciales nomás. Los 3 que yo planteé al principio acá. Pero ahora resulta que en vez de haber 3, ahora hay 4. ¿Ok? Pero el contexto que está compartido es el de 3. Entonces yo tengo que actualizar ese contexto. ¿Qué hago? Simplemente digo getServletContext.setAttribute. O sea, lo que estoy haciendo, muchachos, es volver a compartir el contexto pero actualizado. O sea, arriba yo lo recibí con los 3 productos iniciales, pero yo acabo de agregar un 4º producto. Entonces vuelvo a actualizar el contexto. Entonces ahora tengo 4 productos. Así que redirecciono hacia el index. Index.jsp. Response.send redirect index.jsp. Ya, espero que se entienda la idea. Si recibí bien los datos y no hay errores, guardo los datos en el objeto P, añado ese objeto al ArrayList, actualizo el listado, el contexto y redirecciono hacia el index. Pero si hay algún error entre medio, si algo sale mal, entonces todos los errores yo los tengo en MSG. Ahí yo guardé los textos. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a enviar un atributo que se va a llamar MSG. ¿Cuál es la diferencia entre decir getServletContext.setAttribute y request.setAttribute? Que el del getServletContext es compartido a nivel de aplicación. Entonces yo estoy compartiendo acá el contexto con el... Lo estoy dejando en esa nube mental que yo les pedí que se imaginaran. O sea, lo puedo rescatar en cualquier momento, en cualquier archivo. Pero al decir request.setAttribute, ese atributo solamente va a poder ser recibido en el siguiente destino.
voy a enviar el mensaje con todos los errores. ¿Hacia dónde los voy a enviar? Lo voy a enviar hacia un servlet que se va a llamar vererrores.view. Así se va a llamar. Bueno, este nombre se lo doy yo. Ese nombre se lo doy yo, vererrores.view. Esa es básicamente la diferencia. Cuando usted dice getServletContext, setAttribute, usted comparte hacia cualquier destinatario. Ni siquiera tiene que indicar el destinatario. Usted lo comparte nomás para todos. Pero cuando usted dice request.setAttribute, usted comparte hacia un destino específico. Entonces estoy compartiendo hacia ese servlet que no hemos creado, pero lo vamos a crear ahora. ¿Ya? Y forward, bueno, forward es la acción de redirección. Si yo lo dejo hasta ahí, no me manda error, pero no me redirecciona. Al decir .forward, redirecciona automáticamente. Pero redirecciona automáticamente para ser capaz de recibir ese atributo. ¿Ya? Esta es otra forma de redireccionar automáticamente, pero sin esa dependencia de recibir el atributo. Bueno, son conceptos medio complicados. Con práctica se van a entender mejor. Listo. ¿Ya? Vamos a crear este servlet. Vamos a crear entonces un nuevo paquete que se va a llamar view. Y ese view va a tener un nuevo servlet que se va a llamar servlet errores. Next. Recuerden, ese es el nombre del archivo y el URL pattern es el nombre con el cual yo me voy a referir a ese servlet. Entonces yo dije que se iba a llamar ver-errores.view. Entonces eso es lo que yo coloco acá. ver-errores.view. Finish. No lo voy a codificar todavía. Simplemente veamos qué está pasando. Ejecutemos. Ya, ahí está. Voy a colocar el código 4. Nombre de. Precio 400. Stock 8. Y almacenamos. Almacenamos gracias a ese concepto del contexto que tanto les he mencionado. Ahora, faltan cosas. O sea, si yo coloco un código que ya existe, lo almacena igual. ¿Ya? Vamos a tener que hacernos cargo de eso en un momento. ¿Ya? Pero por ahora, por lo menos está guardando. ¿Ya? O sea, mire, si yo copio esto y voy a otro navegador, por ejemplo, ya Chrome, y lo pego ahí, ese navegador también es capaz de recibir el contexto que yo compartí. O sea, es independiente del navegador que usted use. Los datos se almacenan mientras que el programa esté en ejecución. Si yo detengo el programa o lo vuelvo a ejecutar, se vuelve a reiniciar el array list. O sea, perdón, voy a cerrar esto. Voy a cerrar. Si reiniciamos el servidor, ahí sí, perdón, si reiniciamos el servidor, ahí los datos se pierden. ¿Ya? Igualmente no se están guardando en ningún archivo físico, ni base de datos, ni nada. ¿Ya? Pero por lo menos está guardando. Reinicia el servicio, estoy esperando que cargue de nuevo. Ahí está funcionando bien. Entonces, mire, ¿qué pasa si yo no escribo nada? O sea, ya vimos que guarda, ¿cierto? Entonces, si yo no escribo nada y almaceno, ¿qué ocurrió? Que el servlet procesar recibió los datos y como vio que estaban vacíos, se cargaron esos errores en la variable MSG. Entonces, el MSG me redireccionó hacia vererrores.view. Y si me fijo, vererrores.view lo único que hace es mostrar ese mensaje. Vererrores.view lo único que hace es mostrar ese mensaje. O sea, me está redireccionando bien. ¿Ya? Lo que me falta hacer es completar ese servlet. Y eso es lo que vamos a hacer. En este servlet, errores, no hay que importar nada. ¿Ya?
no hace falta importar nada. No es necesario. Lo que sí es necesario hacer es lo siguiente. Fíjense que el servlet tiene una estructura de DOM, ¿ya? O sea, tiene toda la estructura de un documento HTML. Entonces, este servlet se va a encargar de dibujar un HTML. Entonces, el título va a ser errores. Voy a borrar este contenido. Voy a copiar eso. Y para que sepan que este código lo hicimos nosotros, voy a dejar harto espacio. Entonces, cuando vea espacio arriba y espacio abajo es porque esto lo hicimos en clase. Entonces, miren lo que quiero hacer. Quiero hacer esto. Es una tabla que tiene una fila. Me refiero para la parte del título. Entonces, hacemos eso primero. Pero acá, como estoy en un archivo Java, en un servlet, yo no puedo empezar a hacer table. No puedo hacer eso. Eso lo puedo hacer, pero dentro de el out.println. Entonces aquí le decimos, voy a dibujar una tabla, cerramos la tabla. La tabla va a tener un border de 1, un px si gusta le puede colocar, va a tener también un ancho de 400 píxeles y la tabla va a estar alineada al centro de la pantalla. Esta tabla va a tener una fila esa primera fila va a tener una columna de encabezado, la cual va a estar coloreada. Y debe decir errores en el formulario. Entonces, mire, se actualizó. Ahí está. Ahí lo está haciendo. Ya. Pero aquí viene lo interesante, mire. Ahora que voy a hacer la segunda fila y voy a mostrar estos mensajes de errores, ¿cierto? Tengo que rescatar el atributo de los errores. Entonces, fíjese que acá yo le dije, el atributo se llama MSG. Entonces acá, yo tengo que decir, dentro de la variable MSG, voy a recibir un string que es MSG. Recuerden que esto es un casting, es un casteo. O sea, estoy convirtiendo este dato a ese tipo para que sea compatible con el de mi variable. Y con eso los mensajes de errores están ahí en esa variable. Entonces ahora, cuando generemos la segunda fila, esa segunda fila también va a tener una columna normal. El contenido va a estar alineado al centro de la fila de la tabla. ¿Y qué es lo que voy a concatenar? MSG. Ahí está. Me queda un mensaje de error debajo de otro por los BR que habíamos puesto antes. Ahí está. Por último, para ir terminando con esto, debajo del table voy a colocar un salto de línea. Vamos a colocar ahí un center. Y vamos a colocar un hipervínculo. Entonces, mire, hay errores y me dice, oye, están todos en blanco. Pero si coloco aquí letras, dice, el código debe contener solo números, el nombre quedó en blanco y los otros también deben tener solo números. Y si coloco bien los datos, nombre, precio, y me equivoco en uno solo, y te dice que hay un error en uno solo. Entonces voy a colocar el 4, nombre, no sé, de precio 400,
stock 8. Entonces está almacenando, me está diciendo que hay errores o no, pero ¿qué no está haciendo? Bueno, no está validando que el código ya está, y me falta hacer estos otros vínculos de acá. O sea, cuando yo pinche ahí, se tiene que eliminar el registro, y cuando pinche en editar, se tienen que cargar los datos que están aquí, acá arriba. ¿Ya? Eso, pero vamos a dejar eso hasta acá. Por ahora está funcionando.